Pues muy buenos días. Muy buenos días de nuevo a todos. Muchísimas gracias por seguir conectados, por seguir aquí en este Digital Summit 2025. Y tenemos probablemente una de las mesas más interesantes, más apasionantes, con uno de los temas que en el sector digital lleva años siendo protagonista, como es la inteligencia artificial. Como Pati ya os ha presentado a todos, tenemos 40 minutos y la IA nos daría no para una mesa, sino para una jornada entera, probablemente. Me gustaría ir un poco al grano de estos temas. Y quería empezar preguntándoos un poco a cada uno de vosotros, aunque lo hagamos un debate un poco más abierto, un poco más vivo desde vuestra experiencia, cuál es el uso, cuál es la aplicación que hacéis, lo que veis en la IA. Empezamos, si quieres, vamos a ir en orden. Tenemos a Javier Mayo. Javier, cuéntanos, ¿qué estáis haciendo en Carrefour con la IA y qué resultados estáis obteniendo? Lo primero, me oís bien, ¿no? Buenos días, Alfonso. Miguel, muchísimas gracias a Digitales por la oportunidad de estar hoy con vosotros. Como sabéis, Carrefour somos parte del tejido español del sector retail. Retail, distribución, alimentación y no alimentación. Un sector que nos caracterizamos nuevamente por ni ser early adopters, ni ir en el vagón de cola de la adopción de la tecnología. Aún así, desde Carrefour en España queremos y creemos en liderar la transformación digital del sector retail y, evidentemente, la inteligencia artificial pues, es una palanca de transformación brutal. ¿Qué estamos haciendo? Antes de contaros algunos casos de uso más chulos, etcétera, etcétera, yo creo que se ha comentado mucho durante la mañana. Lo principal de la inteligencia artificial, sobre todo en las empresas públicas y privadas, es la adopción. Entonces, nosotros en Carrefour en España lo primero que hemos hecho es lanzar una plataforma hace 3-4 meses, una plataforma interna para democratizar el uso de la inteligencia artificial en los 4.000 empleados de tienda y no tienda que conformamos la primera línea. Entonces, de un día para otro, 4.000 personas de Carrefour en España han tenido la oportunidad de juguetear, trastear con una plataforma interna, desde un punto de vista evidentemente ético, seguro y cuidando la privacidad, para ver qué casos de uso a nivel de empleado puede sacar el propio empleado dentro de la compañía. Entonces, para mí ese ha sido el primer pilar básico para impulsar la transformación digital dentro de la empresa y la adopción de la inteligencia artificial. Y hablo de la generativa, porque otros modelos de inteligencia artificial, como Machine Learning, algoritmos de analítica predictiva, ya estábamos trabajando con ellos hace años. Entonces, esa parte ha sido fundamental. Han ido apareciendo casos de uso. Nosotros, como evidentemente pertenecientes al sector retail, centramos los casos de uso de inteligencia artificial generativa y agéntica en dos ámbitos fundamentales. La parte de impacto y experiencia de nuestro cliente y la parte de simplificación de procesos de todo nuestro back office. Y recordaros también a todos que, evidentemente, el sector retail, del que estoy súper orgulloso de pertenecer, yo particularmente creo que es uno de los sectores más complejos de todo el entramado industrial, por cuanto la cantidad de clientes finales a los que llegamos y la multicanalidad o la omnicanalidad. Nosotros tenemos en España aproximadamente unas 1.600 tiendas, tenemos un canal web, una app, tenemos un canal telefónico. Entonces, os podéis imaginar la complejidad que todos, asumo que muchos de vosotros en el día a día o semana a semana compráis en algún supermercado de Carrefour, alguna tienda de Carrefour Express, etcétera, etcétera. Lo complejo que es lanzar casos de uso cuando tienes un negocio que tiene 3-4 canales online, canales físicos, y tienes que compaginar la misma experiencia desde un punto de vista de cliente. Entonces, eso para mí es clave. Por eso los dos ámbitos, experiencia, impacto, cliente, y os voy a contar algunos de los ejemplos un poquito más innovadores que estamos lanzando. En nuestras tiendas, para impactar al cliente, pues en breve vais a empezar a ver balanzas inteligentes que facilitan un montón la experiencia del cliente. Cuando vas a pesar tu fruta y tu verdura, pongo una variedad de tomate y directamente con cámara de reconocimiento, con inteligencia artificial generativa por detrás, la balanza me va a decir el tomate RAF, el tomate de ensalada que estoy pesando, y entonces automatizo y agilizo muchísimo la experiencia de mi cliente en ese momento. Madurez, estado de madurez de la fruta, el aguacate, si está el aguacate listo para comerse o lo tengo que dejar, el melón, la sandía, e incluso el tamaño, el calibre de las frutas y verduras. Esos son 3 casos que estamos poniendo a disposición y que en breve espero que empecéis a ver todos en nuestras tiendas en el día a día. Otros casos en Mundo Tienda, facilitar el checkout en las cajas de libre servicio, que sabéis que normalmente en los supermercados, especialmente los fines de semana, hay unas colas brutales, colas interesantes. Entonces, el paso por la caja de libre servicio, el self-checkout como llamamos, con inteligencia artificial, cada caja tiene una camarita que me agiliza el escaneo automático
de los productos. Me agiliza también el informar al cliente si, oye, he hecho algún problema, he escaneado un producto, no se ha reconocido y la luz rojita, que yo como cliente también odio ver una luz rojita y tener que esperar 2 minutos a que me atienda un responsable de cajas, ese paso por caja de libre servicio es lo que estamos intentando facilitar en la mayor medida posible. Otros casos de uso, y no me quiero extender demasiado, internamente yo en Carrefour preveo que este año, y esto ya es más el perfil tecnólogo que represento, gracias a la inteligencia artificial, vamos a alcanzar un porcentaje de un 5% de todos nuestros desarrollos tecnológicos, todo el código que desarrollamos de aplicaciones propias de Carrefour en España, se va a generar ya este año con inteligencia artificial generativa y el año que viene esperemos que alcance un 30%. Y por último, el último caso de uso del que estamos, todo Carrefour en España y yo particularmente y mi directora general orgullosos, es el lanzamiento hace 2 meses de Cluvia. Pati, para que veas, te hago ahí un poco de spoiler de tu keynote. Cluvia es el agente conversacional de inteligencia artificial con avatar digital del Club Carrefour. El Club Carrefour es el club de fidelidad más importante, yo creo, de España, con más de 10 millones de españoles que pertenecen a nuestro club de fidelización. Y hemos lanzado hace 2 meses un agente conversacional con inteligencia artificial para facilitar la vida y la interrelación de los más de 10 millones de españoles que pertenecen a nuestro club de fidelización con nuestros canales, sea el canal WhatsApp, canal web, canal call center, canal telefónico y la experiencia en tienda. Y vamos a hacer de este agente, de este Cluvia, nuestro agente de inteligencia artificial de todos los canales. De aquí a final de año lo mismo, vais a ver algún avatar digital de Cluvia en alguna de nuestras tiendas, pero sobre todo cuando llaméis a nuestro call center o cuando queráis hacer vuestro carrito de la compra en nuestra página web, Cluvia os va a ayudar a agilizar cómo hacéis la compra y que no tengáis que buscar el tomate, el yogur, etcétera, etcétera. Podéis decirle claramente, oye, quiero que me repitas la última lista de la compra y me la metas en mi carrito y me agilices el checkout y corto ya, o que directamente, si quiero montar una cena con 2 amigos, que me agilice y me diga directamente los productos que me recomienda para montar esa cena y me haga directamente el pedido de la compra. Y aquí lo dejo, Alfonso. Sí, no, la larga lista de ejemplos, la verdad que es apuesta, pero tenemos 40 minutos de mesa, así que agradecería que fuerais un poco más concisos en las respuestas. Andreu, ¿cómo contribuís en Cisco a acelerar el crecimiento de las empresas en esta era de la inteligencia artificial? Bueno, pues estamos en un momento en el que quizás está siendo el momento de dejar el PowerPoint y de dejar los ejemplos teóricos para pasar a ejemplos prácticos. Creo que en Carrefour lo de los ejemplos prácticos ha quedado clarísimo, que lo tenéis muy controlado. Y creo que lo que nos ha dicho la Secretaria de Estado también es muy relevante en el sentido de tenemos que avanzar hacia ejemplos prácticos, dejar el PowerPoint, hablar del mundo real y hablar de una inteligencia artificial ética, pero sobre todo de una inteligencia artificial que a veces hablamos poco, eficiente, rentable y segura. Y cuando hablamos de inteligencias artificiales eficientes, rentables y seguras, quisiera poner ejemplos clarísimos. Por ejemplo, habla también la Secretaría de Estado de autonomía estratégica de España y en ese sentido estamos trabajando directamente con chips que soportan la inteligencia artificial que son diseñados en España, por Cisco, por cierto, una empresa española desde hace 40 años. Chips diseñados en España. Chips diseñados en España, apoyados por tecnologías extremadamente seguras, con redes extremadamente rápidas, de latencias ultra baja, súper fiables y que son capaces de dar soporte a algo de lo que se ha hablado poquito durante las ponencias que he visto anteriormente, que es el concepto de agentes. El concepto de agentes que hará que la inteligencia artificial ya no solo sirva para que nosotros preparemos nuestras exposiciones en esta reunión, sino que nos servirá también para que, mientras yo estoy en este momento en la oficina, haya un agente que esté haciendo mi trabajo en la medida de lo posible y en las limitaciones que yo le fije, está haciendo mi trabajo mientras yo estoy aquí en la oficina. Por lo tanto, pasemos del PowerPoint a los ejemplos concretos, hablemos de eficiencia, hablemos de rentabilidad, hablemos de seguridad, hablemos de cómo nosotros, empresas importantes a nivel europeo, damos soporte al desarrollo de la tecnología en España y lo hacemos no solo con chips muy concretamente, sino precisamente hoy, entre hoy y mañana, dando soporte a diferentes iniciativas importantísimas que están pasando en muchísimos países de la Unión Europea y donde mañana vamos a presentar, apoyadas por Cisco en muchísimos países, propuestas muy concretas de soporte a la creación de gigafactories de inteligencia artificial. Y para acabar, un ejemplo. Todos, la mayor parte de nosotros, como ejecutivos de compañías, hablamos de inteligencia artificial. El 97% de los que estamos aquí
según el último informe que hemos publicado, creemos que es fundamental para el desarrollo de nuestras empresas, pero en realidad, cuando nos preguntan en confianza, solo el 2% pensamos que tenemos las herramientas adecuadas para desplegar la inteligencia artificial y, como dijo ayer Maini, de Orange, para realmente darle un uso útil, eficiente, seguro y rentable. Luego andaremos en alguna de esas cosas que nos está Andreu, pero antes quería conocer, vamos a dar el salto ahora a la administración. Jordi, ¿cómo está apoyando el Gobierno a la industria? Esta mesa hablamos mucho de industria, nuestros esfuerzos para aplicarla ahí a los negocios. Bueno, la verdad que nosotros, desde Industria, el Ministerio de Industria, realmente la Secretaría de Estado de Industria tiene dos ramas, ¿no? Una rama que es una dirección general que es regulatoria y la que yo dirijo que es la financiera pura y dura, ¿no? Nosotros, de hecho, estábamos en el germen original cuando la Secretaría de Estado estaba hablando antes sobre esa regulación. Nosotros estuvimos en esa regulación inicial. De hecho, esto surgía a través del futuro de la inteligencia artificial. Al principio fue ligada a la industria y hubo un informe muy famoso allá por el año 2014 del World Economic Forum sobre destrucción de empleo en inteligencia artificial, que venía de otro informe del MIT y la verdad que hemos tenido una presencia muy notable en este sentido. Luego ya ha ido derivando, desde luego la inteligencia artificial generativa y todo lo que se ha derivado de ello ha supuesto un game changer muy fuerte, ¿no? Pero sí que es verdad que nosotros como financiador, nosotros lo vivimos desde el primer momento en cuanto a que, bueno, pues el Ministerio de Industria, nosotros, porque si la audiencia no lo sabe, nosotros nos dedicamos, somos el principal banco industrial del país, gestionamos sobre todo crédito en el cual bueno, pues la banca privada a lo mejor no quiere, es más fácil tener un respaldo, una garantía de ladrillo que tener un respaldo, una garantía de una fresadora, ¿no? Evidentemente, entonces nosotros generalmente tenemos un programa anterior que se llamaba Reindus y que luego lo hemos transformado en un programa que es el Fondo de Ayuda a Inversión Industrial Productiva, en el cual sobre todo invertimos en CAPEX, ¿no? Es decir, en hacer nuevas industrias. Pero claro, la inteligencia artificial al final es transversal, ¿no? Y ahí es donde entra otra serie de ramas y otra serie de programas que no son puramente CAPEX. Nosotros damos crédito al CAPEX porque es lo que nos permite la Unión Europea en el marco de las ayudas de Estado. Sin embargo, ¿qué nos permite la Unión Europea dar en el marco de ayudas de Estado, por ejemplo, para proyectos de inteligencia artificial? Ahí sí que nos permite dar subvención. Es decir, nos permite dar subvención en coste operativo a un tope del 80%. Esto no solamente es nosotros, sino también, si Jesús estuvo ayer, Red.es también tiene el marco, es el mismo para toda Europa. Pero claro, nosotros con un vector fuerte que es el vector industrial. Es decir, nosotros lo que hacemos es analizamos los proyectos desde el punto de vista financiero, pero también desde el punto de vista técnico. Y esos proyectos, evidentemente, sí tienen ese componente de desarrollar software. Me acuerdo con la presidenta, con el presidente y con la directora general de AFM, del clúster de máquina herramienta, me acuerdo que hablaba, oye, ¿cuánto es la adaptación, ¿no? ¿Cuánto supone la adaptación de una máquina herramienta, una fresadora, una troqueladora, todo el entorno, ¿no? ¿Cuál es la adaptación, o máquinas de control numérico, ¿no? ¿Cuál es la adaptación, cuánto cuesta la adaptación de estas máquinas para unos entornos y además que puedan tener un software que les permita aprender y que les permita optimizar? Me acuerdo que me dijeron en torno a un 40%. Bueno, pues ahí es donde nosotros podemos entrar, ¿no? Ahí es donde nosotros podemos entrar cuando se hacen esas adaptaciones, cuando se hacen innovaciones dentro de esas adaptaciones y se permite generar una fábrica sin automatizada, plenamente automatizada, muy automatizada. Y ahí es donde el Ministerio de Industria, en ese escalado, porque en la parte principal, en la parte de desarrollo, está el CDTI, en el escalado es donde nosotros entramos. Hemos entrado ahí, también señalaba Andreu, ¿no? La generación de chips, nosotros, luego si eso vuelvo sobre ello, tampoco quiero consumir mucho tiempo, pero también hemos llevado adelante el IPCI de microelectrónica. Los IPCIs, para quien no esté familiarizado, son los proyectos importantes de cadena de valor europeo, que nos permite ir mucho más allá de lo que nos permite en principio el reglamento europeo en materia de ayuda de Estado, y hemos llevado adelante el IPCI de microelectrónica. ¿Para qué? Para también desarrollar fábricas que, entre otras cuestiones, desarrollen chips para el ámbito de la inteligencia artificial. He intentado hacer un poco yo creo que con esta primera aproximación tenemos una visión más o menos transversal de esta parte financiadora de la inteligencia artificial que llevamos a cabo desde el Ministerio. Gracias, Jordi. Seguimos con Joaquín. Joaquín, ¿cómo veis desde PwC la adopción de la IA en España y vosotros cómo estáis colaborando con la industria, con las empresas? Bueno,
Yo lo que hay poquísimas sí que me empresas gustaría que pueden poner de explicar manifiesto en este foro es el punto de vista que desde mi organización, donde tenemos más de 10.000 clientes en toda España, grandes, pequeños, multinacionales, empresas familiares, cotizadas, nos da esa atalaya, ese punto de vista. Y el punto de vista, no sé, tiene varias características. La primera es que la buena noticia es que si hace 2 años hablábamos casi de desconocimiento, el año pasado casi de escepticismo, sí que vemos que las empresas están convencidas de la importancia de la adopción de la inteligencia artificial generativa. Pero esa atalaya que nos da ver a distintos tipos de compañías sí que nos hace considerar que hay una diferencia muy grande en la adopción. Yo creo que tenemos grandes campeones, pero no todas las experiencias que estamos hablando aquí son generalizables. España es un país de middle market, un país de empresa mediana, de empresa pequeña, y creo que hay una gran brecha entre los grandes campeones, las grandes empresas, las que están rompiendo y que están en la absoluta champions de la inteligencia artificial, pero tenemos muchos jugadores en segunda y en tercera división. Y creo que esa brecha se sigue extendiendo. Nosotros lo que vemos es que la empresa mediana, ya no digo la pyme, la empresa mediana, le faltan recursos, le falta tiempo, le falta técnicos y aprendizaje y formación, y hay que poner medidas porque si no esa brecha se sigue extendiendo. Yo creo que ahí hay un reto importante. Creo que hay una característica que a todos y a nosotros como asesores nos ayuda. No hay que convencer, no hay que evangelizar, porque el mercado ya está convencido de la importancia de la disrupción que esto significa, pero se sigue extendiendo la brecha por la desigualdad de medios y la desigualdad de políticas en la adopción. Volvemos a saltar al sector público, ahora al Ministerio, donde está precisamente la inteligencia artificial. Hemos tenido a la secretaria de Estado junto antes, María Jesús. Ya nos ha contado algo María González de la Cruz, pero desde el Ministerio, ¿cómo estáis impulsando la adopción de la IA? Podemos hablar del sector público, ¿no? Porque está ahí función pública también, y el sector privado. Vale, hola, gracias por invitarme. En relación a la presentación que ya ha hecho la Secretaría de Estado, en esa Secretaría de Estado trabajo yo en concreto en la Dirección General de Inteligencia Artificial. 2 de las palancas principales que se refieren al impulso y la facilitación del uso de la inteligencia artificial de esa estrategia a la que ya se ha referido la Secretaría de Estado son 2 de las palancas. Una es para el impulso en el sector público y otra es para el impulso en el sector privado de la inteligencia artificial. En cuanto al sector público, nos propusimos consultar a todos los departamentos ministeriales de qué forma creían ellos que la inteligencia artificial les podía ayudar en su día a día, cómo se podían eficientar procesos, cómo se podía reducir cargas administrativas o cómo se podía reducir complejidad en determinados procesos. Nuestra sorpresa fue que recibimos 300 propuestas, más de 300 propuestas de todos los departamentos ministeriales, y tuvimos que ponernos a trabajar para ver de forma objetiva cuáles de ellas podíamos abordar. En estos momentos estamos iniciando ya el desarrollo de más de 20 casos de uso de inteligencia artificial que se corresponden con soluciones para automatización en la gestión documental, para respuestas automáticas y, sobre todo, para también utilizar la IA para mejorar el proceso de licitación, evaluación de ofertas, contrataciones. Estamos trabajando en todo ello y estos proyectos se espera que estén disponibles antes de junio de 2026. Los iniciamos ahora a partir de septiembre. También hay algún otro tipo de solución. Antes se ha hecho referencia a la ciberseguridad. Hay una solución que se va a desarrollar para el Ministerio del Interior para facilitar la interposición de denuncias relativas a la ciberseguridad, ¿vale? La IA generativa ayudando a las personas a poner esas denuncias para intentar evitar tantos fraudes que se cometen, ¿no? Y hay alguna otra solución, como por ejemplo la homologación de títulos universitarios. Ahora mismo, hoy en día, homologar un título universitario lleva bastantes meses en función de la titulación universitaria, unos más que otros, y vamos a conseguir con la inteligencia artificial soluciones que minimicen ese tiempo de espera a tan solo unos días. En cuanto al impulso de la inteligencia artificial en el sector privado, además de los programas a los que ya he hecho referencia la Secretaría de Estado, Kit Digital y Kit Consulting, que acercan de alguna forma a las empresas, al tejido productivo empresarial, la inteligencia artificial y otras soluciones digitales, estamos poniendo en marcha el proyecto AI Factories, una de las
13 candidaturas ganadoras de ese programa, de esa iniciativa europea estratégica para el impulso y el desarrollo de la inteligencia artificial en el tejido productivo. Esa fábrica de inteligencia artificial, en este caso la nuestra, la candidatura nacional también va a dar soporte y servicio a Portugal, a Turquía y a Rumanía. Y en nuestro caso, en la parte nacional, vamos a ofrecer servicios en el territorio, programas de aceleración, como ha comentado la Secretaria de Estado. Vamos a ofrecer a las compañías, además de acceso a la capacidad de supercomputación, programas de aceleración para hacer networking y obtener financiación adicional a las scale-ups, a las startups, que en principio van a ser seleccionadas una primera muestra de scale-ups ya con bastante nivel de madurez, pero progresivamente vamos a ir ofreciendo esos servicios al resto, ¿no? Y por último, comentaros que los nodos sectoriales a los que también hacía referencia María hace unos minutos son polos o nodos que van a dinamizar determinados sectores y se van a construir soluciones de inteligencia artificial para esos sectores, principalmente la salud, la energía, la alimentación, también para el sector público y también, por ejemplo, para las finanzas o el ámbito legal. Vamos a construir esas soluciones para que sea accesible a todas las empresas y a todas las pymes el disponer de inteligencia artificial y que no sea un obstáculo el coste que tiene, en muchos casos, acceder a esa supercomputación o a esas utilidades. Y cerramos esta primera intervención contigo, Jacinto. Desde NTT Data, ¿cómo estáis ayudando a las industrias a este impulso? Pues nosotros, como empresa NTT Data, donde principalmente nuestro objetivo es ayudar y acompañar a nuestros clientes en esos procesos de transformación, la llegada de la inteligencia artificial no se convierte en un fin, sino en un medio a poder seguir desarrollando ese ejercicio que históricamente hemos trabajado con ellos, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial no implica que tengamos pues, un único servicio, un único proyecto, el cual ofrecemos a nuestros clientes, sino que el gran reto es cómo nosotros, como organización, nos transformamos para ayudar a trabajar esa evolución en nuestros clientes, ¿no? Y aquí se abren ejes y colaboraciones a todos los niveles, desde que entendemos que la inteligencia artificial como medio nos tiene que ayudar como ciudadanos, como empleados, a hacer de una forma más óptima aquel trabajo que ejecutamos en nuestro día a día. Estamos hablando de cómo ayudar a formarse, a entender qué es la inteligencia artificial, a dotarnos y que se doten de las herramientas para facilitar ese modelo de autoconsumo, ¿no? Es un paso importante a la hora de concienciar a la organización y a la ciudadanía de las ventajas positivas, siempre en un marco ético, ¿no? Y responsable de la inteligencia artificial. Y luego en un segundo eje donde lo que buscamos es ayudar a acelerar esa transformación interna, ¿no? del propio core de la organización, de sus procesos, de su negocio, ¿no? Aquí convivimos con nuestros clientes en esa doble necesidad de necesitamos unos resultados óptimos que nos permitan demostrar el mensaje que nos llega, ¿no? Y la presión que tenemos, pero que a su vez trabajemos consiguiendo estructurar ese despliegue de resultados con una garantía de que el concepto nos va a ayudar a escalar, a no solo abordar, como ya se ha hablado, de una serie de casos de uso, ¿no? Que yo creo que son muy claros y tangibles, sino cómo vamos a poder desplegarlo en todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, esos dos ritmos son en los que nos encontramos los grandes retos, ¿no? Y estamos ayudando a nuestros clientes. Vamos a comenzar. Nos queda un cuarto de hora, hemos consumido bastante tiempo y tenía una larga lista de preguntas, pero yo creo que vamos a ir un poco al grano en los temas que más afectan y que habéis mencionado ya, que son esos retos. Una parte es la confianza, la seguridad. Andreu, ahora empezamos si quieres por ti. ¿Cómo aseguráis en Cisco que esta adopción de la IA no comprometa la seguridad, la confianza corporativa? Son datos muy sensibles con los que se trabaja. Bueno, yo cuando voy a eventos como estos, y por cierto, muchísimas gracias de nuevo, Miguel, y a Digitales por invitarnos, intento preguntarme qué me gustaría llevarme del evento. Y para mí hay varias cosas de las que se habla poco en el mundo de la inteligencia artificial y que creo que son totalmente fundamentales. Uno, el aspecto de la seguridad del que se habla poco. Muchas de las comunicaciones y de los datos que intercambiáis o con diversos modelos de inteligencia artificial o a través de vuestras redes o son directamente interceptados en este momento o son grabados para poder ser interpretados más adelante basados en tecnologías cuánticas. Estamos trabajando con empresas españolas muy importantes desarrollando ya enlaces que son resistentes o que utilizan criptografía quantum resistente para poder tener vuestras comunicaciones de forma segura. Por lo tanto, el tema de la seguridad, yo lo primero que haría es, cuando volviera a la empresa, es preguntarme cómo lo estamos gestionando a presente y a futuro. El tema de la infraestructura.
Se habla poquito de la infraestructura, pero con vuestros cargos, en vuestros cargos de CEOs, CIOs y ejecutivos de compañías muy importantes, saber sobre qué infraestructura estáis corriendo vuestras comunicaciones, vuestra seguridad es extremadamente relevante. Vais a necesitar infraestructuras de altísima velocidad, de bajísima latencia y extremadamente seguras para que vuestros modelos de inteligencia artificial, si tenéis una estrategia de inteligencia artificial, puedan funcionar. La inteligencia artificial, los que somos parte de digitales o trabajamos en empresas tecnológicas, los que estamos aquí, sabemos que tiene aplicaciones pues, muy atractivas y que quedan muy bien otra vez en el PowerPoint, pero todos sabemos que al final se reduce a modelos de computación, a modelos de networking y a modelos de almacenamiento con el software adecuado por encima. ¿Sabéis lo que tenéis funcionando en vuestras empresas? Porque creo que es el momento de preguntárselo. Mirad, en los datos que tenemos, el 95% de los CEOs de las compañías piensan que la tecnología de que disponen en sus compañías no es suficiente para desarrollar sus modelos de inteligencia artificial y el 75% de los CEOs piensan que la tecnología que tienen sus empresas, la infraestructura, eso que es tan poco sexy, no es suficiente para desarrollar sus modelos de innovación. Y pensamos que, con los datos que tenemos, solo el 9% de las compañías están preparados. Trabajamos día a día en eso y ahora sí, como miembro de la Junta Directiva de Digitales, me permitiría recomendaros que os descarguéis un fichero chulísimo que yo le pedí a Miguel hace unos cuantos días que me pasara porque me parece muy interesante, que habla de cosas concretas, de casos de uso y que está disponible en la página de Digitales. ¿Verdad, Miguel? Muchas gracias. Gracias. Para que no sea siempre el último, Jacinto, ¿cómo veis en vuestro caso? ¿Qué estáis haciendo? Porque la seguridad es muy complejo, ¿no? Todo esto tiene que acompañado también hay mucha regulación. ¿Cómo pueden hacer las empresas para adaptarse a la IA respetando y protegiendo todo esto? Es verdad que cuando hablamos de seguridad, ¿no? O de normativa, normalmente cuando nos hacen esta pregunta esperan que la respuesta vaya en pos de nos está limitando, ¿no? Nos está condicionando cómo avanzar, ¿no? en la gran potencia que nos da la inteligencia artificial. Yo creo que no puede ser esta la respuesta. O sea, yo creo que hay una serie de bases sobre las cuales tenemos que trabajar la construcción del despliegue de la inteligencia artificial, ¿no? Aprovechando las capacidades de infraestructura, como decía, ¿no? La cantidad de datos de los que tenemos, pero siempre bajo un modelo seguro, ético y responsable. Manteniendo esos tres ejes, se pueden desarrollar casos de uso, ¿vale? No es una condición que nos limite. Yo creo que es algo que tenemos que ponerlo en el ADN cada vez que pensamos en cómo crear soluciones, ¿no? A partir de ahí, es verdad que la nueva tecnología que nos llega, pues en ciertos casos pues nos genera ciertas dudas, ¿no? de sobre qué datos se ha entrenado, ¿no? Y si eso va a ser de alguna manera legalmente usable, ¿no? Aquí nos tenemos que poner a trabajar todos juntos para poder coordinar esa necesidad de evolución tecnológica con las necesidades de demostrar resultados, ¿no? y encontrar caminos intermedios, ¿no? Hay una línea en la cual ahora estamos todos metidos, ¿no? de lleno, el Private AI, ¿no? o la capacidad de trabajar con una IA gestionada y controlada, ¿no? de forma más interna dentro de la organización, que creo que viene a dar respuesta a parte de esas necesidades, ¿no? y que a su vez nos da una potencia, ¿no? de desarrollo para temas mucho más personalizados, mucho más específicos en ámbitos concretos dentro de la organización. Y en vuestro caso, Joaquín, ¿cómo veis ese equilibrio que hay que buscar entre la regulación que garantiza la innovación, pero a la vez proteja, garantice esa seguridad, esa privacidad? Bueno, yo creo que ese debate no es que esté superado, pero yo creo que ya nadie discute que hay que garantizar, estamos en nuestra regulación, tiene que garantizar los derechos fundamentales y eso es así y además nos tenemos que sentir orgullosos del marco en donde estamos y del marco europeo. Otra cosa es que, obviamente, este es un mercado, esta es una tecnología que es muy rápida, la regulación no puede ir a esa velocidad y sí que creo que hay que buscar ámbitos de autorregulación y ámbitos donde la experimentación se pueda permitir, sandboxes donde se puedan experimentar los resultados de la tecnología, ¿no? La regulación tiene que existir, pero eso no puede ser un freno a la innovación, a la creación, a la invención. Y
creo que no se puede ver como algo reactivo. María Jesús, ¿cómo ayudáis desde la Administración en esos pilotos, en esos programas, en esas ayudas, a que cumplan con la regulación? Porque es complejo, ¿no? Sobre todo para ciertas empresas que están menos acostumbradas. Pues a partir del reglamento de inteligencia artificial que fue publicado el año pasado, lo que ha hecho la Administración, en este caso en nuestro país, es ser pioneros en la redacción de un anteproyecto de ley para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial, para ofrecer un poco más de certeza a las compañías en cómo debe interpretarse y cómo debe aplicarse la inteligencia artificial conforme a la regulación de aplicación, ¿no? En particular, una de las derivadas ha sido la creación de un sandbox, ya que hacía referencia a nuestro compañero, en el que se están trabajando sobre 12 casos de uso que han sido considerados de alto riesgo conforme al Reglamento de Inteligencia Artificial, conforme a la clasificación del Reglamento de Inteligencia Artificial, y son casos de uso relacionados con temas de salud, temas laborales, temas de biométrica, y se está trabajando para crear ese entorno en condiciones reales, pero fuera de estar en producción, de tal forma que se vea cómo la IA está siendo aplicada y si hay se contraviene o se contradice alguno de los principios fundamentales. También se intenta ver que se cubren los aspectos éticos, que se trabaja con una IA humanista, y en la parte de lo que puede hacer la Administración, además de estas iniciativas y además de regular y dar certeza, también lo que se puede hacer es crear guías para difundir y para que haya un criterio homogéneo y que no se genere la incertidumbre que ahora mismo tienen muchas compañías de qué va a suponer el uso de la inteligencia artificial en sus negocios. Siguiendo con la Administración, Jordi, desde el Ministerio de Industria, ¿cómo fomenta esta colaboración público-privada para que la adopción de la IA sea segura? Bueno, vamos a ver, nosotros yo creo que lo que señalaba también Andreu antes, ¿no? Es decir, casos de uso, ¿no? Casos de uso y que el empresario industrial vea esa adaptación o vea esa tangibilidad de lo que puede hacer, ¿no? Y evidentemente es verdad que en el ámbito industrial, que son otro tipo de datos, no tiene esas aristas como puede tener en otros ámbitos que son mucho más complejos, ¿no? Aquí el principal problema, el principal escollo era lo que se señalaba antes sobre que España, la media de la estructura empresarial de España es de 4,4 frente a... Bueno, si nos vamos a la media de la Unión Europea es 8,8, ¿no? de número de empleados, y en Alemania es 12,2, ¿no? Es decir, ya no solamente eso, sino que Alemania, por ejemplo, si lo hacemos una comparación, el Mittelstand alemán, las ETIs, hay muchas empresas mid-caps con mucha fuerza que tienen mucho músculo para poder llevarlo adelante, ¿no? Entonces, cuando hay una estructura, claro, cuando España tiene una estructura muy empresarial, muy de pyme en el ámbito turístico, que al final, pues muchos casos son autónomos que contratan a 4 personas, su foco realmente está más en el día a día que en el implantar determinadas tecnologías. Y si además la ve con una cierta complejidad y que en el ámbito industrial no tanto, pero en otros ámbitos puede tener, como indicaba, esa serie de aristas que le permitan desde un punto de vista regulatorio, ¿a quién voy a ceder los datos? ¿Cómo van a ser estos datos? Que al final, incluso ayer me acuerdo, tenía una conversación sobre, claro, el input o el output que sale de un algoritmo con inteligencia artificial no es el output que estudiábamos en la carrera de un autómata finito determinista. Y eso puede generar una cierta inseguridad con respecto pues a algunos empresarios o personas que dentro del ámbito de la tecnología que llevan a cabo esta serie de proyectos. Nosotros, desde luego, como decía antes, nosotros animamos a la obtención, ponemos dinero público, ponemos fondos, disposición de fondos, valga la redundancia, a fondo perdido, para poder llevar a cabo estos proyectos, y la idea es, me acuerdo de la primera intervención que me ha venido a la cabeza también, decíais los aguacates, ¿no? Nosotros hemos financiado en el PERTE agroalimentario una serie de proyectos también para ver la maduración de los aguacates en el árbol, ¿no? Es decir, que utilizando diferentes técnicas, ¿no? Pero evidentemente el motor de dentro es un cambio de paradigma, es el cambio de paradigma de software
de finito determinista a un software basado en técnicas de inteligencia artificial. Bueno, pues si nosotros podemos poner esas capacidades y esos fondos para ir adelante, pues yo creo que bienvenido sea, siempre y cuando se genere esa confianza. Y Javier, en Carrefour no sois una empresa puramente tecnológica, pero también hay que lidiar con esta regulación, y tenéis muchísimos de vuestros clientes. ¿Cómo lo estáis haciendo? ¿Qué dificultades veis? Yo creo que poco más que comentar a nivel de regulación. Yo creo que las empresas, sobre todo en el ámbito privado, tenemos que coger el toro por los cuernos y adaptarnos a la regulación. Porque es algo, la tecnología, y hablamos del RIA como puede ser cualquier cosa, sostenibilidad, todas las normas de sostenibilidad, ESG, etcétera, etcétera, es adaptarnos lo antes posible y séase el tener el dato en la Unión Europea, séase nuestros algoritmos que sean modelos que sabemos que van a cumplir la normativa a nivel europeo y a nivel español. Yo creo que la frase aquí en cuanto a regulación, Alfonso, es adoptar la regulación lo antes posible, porque si no nos va a pillar a toro pasado y tendremos que rehacer muchas de las cosas que hemos hecho. Un añadido solo en cuanto a regulación. Yo creo que y hemos hablado mucho de entramado empresarial español, ámbito privado, ámbito público. Uno de los ejemplos que yo creo que estoy viendo más este año, si cabe, y gracias a la IA, es compartir buenas prácticas entre empresas, sea ámbito privado y ámbito público. Os pongo un ejemplo. Hace apenas 2 semanas estaba en AECOC con 15 responsables de tecnología de las principales empresas del sector retail en España. Y cada uno ha abierto un poquito su corazoncito a compartir esas buenas prácticas en cuanto a cómo estamos con la inteligencia artificial, cómo estamos con la ciberseguridad, buenas prácticas y demás. Yo creo que esto es para todo el tejido empresarial español, sea ámbito público o ámbito privado, compartir buenas prácticas en empresas idealmente del mismo sector, para mí es fundamental. Para aprender, para poder innovar, para que todos vayamos de la mano y que alcancemos al máximo número de españoles, autónomos, pequeñas, medianas y grandes empresas. Nos quedan poco más de 3 minutos. Si me prometéis ser breves, os dejo 20 segundos a cada uno para un titular, un resumen, algo que veáis en este futuro de la IA, lo que prefiráis, oportunidades, retos, pero brevemente. Jacinto, empezamos por ti. A ver, pues mira, aprovecho mis 20 segundos para enganchar con la propuesta que haces. O sea, el reto que tenemos ahora mismo con la inteligencia artificial es de todos. O sea, esto no puede ser una herramienta que estemos utilizando para intentar ganar la carrera nosotros solos. No vamos a poderla ganar solos. O sea, aquí hay complejidades que van más allá de la propia tecnología. Entonces, en este proceso de compartición y de intentar llegar y todos juntos, creo que es donde podremos sacarle el mayor beneficio, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado también. O sea, seamos conscientes, es una tecnología que es nueva para todos. Y no es que sea nueva la que tenemos ahora, es que creo que los que estamos metidos en un ámbito más técnico, ¿no? La duda que tenemos es que no vemos claro cuál es el siguiente paso. Vemos muchas líneas que se van a poder aprovechar, pero el potencial que tiene es inmenso. María Jesús. Bueno, pues a mí el reto principal que se me ocurre es conseguir que entre todos tengamos confianza en el uso de la inteligencia artificial y para ello pasa por varias fases, pero la primera es que estemos cómodos con la regulación, que no tengamos dudas, que no nos esté generando incertidumbre y que entre todos vayamos evolucionando todo esto para poder utilizar la inteligencia artificial sin esos miedos. Por otra parte, también tenemos otro reto, que es la utilización de los datos. Los datos, no hay disponibilidad de muchos de los datos. Hay desconfianza también a compartirlos, porque también hay mucha seguridad que tenemos que tener en cuenta y genera también bastante miedo, ¿no? Entonces, el tema de los datos también sería otro reto a conseguir. Y, por otra parte, el talento. El talento en IA es otro de los pilares que, a medida que estemos seamos más conocedores de todas estas tecnologías, nos generarán menos miedo. Joaquín. Yo lo definiría, yo utilizaría tres palabras para resumir. La velocidad. Esto va muy rápido, hay que adaptarse muy rápidamente, hay que invertir muy rápidamente. La medición, creo que estamos en tiempos donde hay que medir las inversiones, hay que medir los casos de uso, pero no solo cuantitativamente, sino cualitativamente. Y ahí yo creo que hay un vector cualitativo muy importante, que es el upskilling, el aprendizaje. Y luego un último concepto es la audacia. Yo creo que ya no es tiempo de ir progresando, es tiempo de ser capaz de dar saltos, por tanto también de estar dispuesto a equivocarse,
pero es tiempo de avanzar al salto, si no progresivamente. Jordi. Yo lo definiría, fíjate, un lema, ¿no?, que decíamos hace años sobre la digitalización y que lo extrapoló a la inteligencia artificial, ¿no?, a las empresas. Yo creo que no es una opción, es decir, es una necesidad. Estamos hablando de competitividad y, desde luego, el Estado y las administraciones tienen muchos fondos a disposición para poder llevar a cabo esa transformación. Muy respondido. Andreu. Bueno, es un momento único y tenemos una responsabilidad. Y tenemos una responsabilidad porque las empresas que no incorporen de forma efectiva la inteligencia artificial en 5 años desaparecerán. Y, por cierto, ya no hay directivos del presente y del futuro, hay directivos del presente o del pasado. Hay que poner atención en los detalles. Ya no solo se trata del nivel de aplicación, sino que como directivos tenemos que poner atención también al nivel de infraestructura, al detalle. Y no solo tenemos que hablar de casos de usos, que es importante, sino también de ver cómo hacemos la inteligencia artificial no solo sexy, sino segura, rentable y eficiente. Y pensemos que lo que hacemos ahora va a tener un impacto definitivo sobre nuestras empresas. Es un momento único, como decía, y la responsabilidad es hacia nosotros y también hacia nuestro país. Sí. Y Javier, para cerrar. Termino 5 segundos. Inteligencia artificial, la palanca clave para la transformación digital, ética, responsable y segura. Pues muchísimas gracias a los 6. Efectivamente, hubiéramos necesitado una jornada entera para hablar de todos los aspectos de la IA. Muchísimas gracias por tenernos que seguir con este Digital Summit. Gracias.